Welcome to Centro. Good evening. My name is Edwin Melendez, and I've been asked to introduce the panel. It's a great pleasure for me to do so. This is a very rare occasion where we have scholars and practitioners who are both, and then share with their friends. So for me, it's a great pleasure to be here. We have a very simple program. It's the panelists we're celebrating Pedro Adorno's most recent book, and the panelists are going to speak a little bit about the background and the context and Pedro's contribution, and then Pedro at the end is going to read some of his poetry. It is my pleasure to introduce, the first speaker will be David Cortez Caban. He's professor at Hostos College, a poet and a critic. His most recent book is an anthology entitled Ritual de Pájaros. Our second speaker, also from Hostos College, is Orlando Jose Hernandez, a poet, a critic, and a translator of Graciana Miranda Archilla's book, Hungry Dust, El Polvo Hambriento. And after that, our very own Professor Pedro Adorno, who teaches here in the Department of Africana and Puerto Rican Studies, will read some of his poetry. He's the author of many scholarly work. His prior book is titled Arte de Ceniza, which is an anthology in which he captures all his work during the 1990s. Since they're going to speak in Spanish, and I know this introduction is going to be heard by Spanish-speaking people as well, I hope you don't mind that I repeat a little bit of the information in Spanish. ¿Hay alguien que necesite translate? Is there someone who needs translation to Spanish? Or we're okay? Fantástico. Pues bienvenidos a Centro. Es un gran placer para mí introducir este panel de colegas tan distinguidos. Trabajan por muchos años en las letras. Tenemos un programa muy sencillo esta noche. Vamos a tener dos panelistas que van a hablar un poco, poner un contexto en el trabajo de nuestro colega Pedro López Adorno. Y al final el profesor López Adorno va a leer una poesía. El primer conferenciante va a ser David Cortez Caban, que es profesor en el Colegio Eugenio María de Hostos. Él es poeta y crítico y ha escrito varios libros. El más reciente es una antología llamada Ritual de Pájaros. El segundo conferenciante va a ser Orlando José Hernández, también profesor de Hostos College. Él también es poeta y crítico y fue el que tradujo la obra de Graciana Miranda Archilla en el libro Hungry Dust, Polvo Hambriento. Nuestro profesor Pedro Adorno es muy distinguido en su carrera profesional, ha escrito numerosos artículos y su libro anterior se llama Arte de Ceniza, en donde él recoge una antología que recoge su trabajo en los 1990. Es para mí un gran placer introducir este panel y tenemos la rara combinación. Son pocas veces que usted oye que un economista se hace rico como empresario y son pocas veces que usted ve un ingeniero que va a la luna, pero es raro encontrar teóricos de la literatura que además son practicantes del arte de las letras. Así los dejo con este distinguido panel. Bueno. Gracias. Buenas noches a todos ustedes. Les agradezco su presencia de estar aquí compartiendo esta fiesta de la poesía. Agradezco también al poeta Pedro López Adorno la invitación que me hizo para participar con él en esta lectura. Y agradezco al Centro de Estudios Puertorriqueños por estas lecturas, estas actividades tan importantes para fomentar la literatura y las obras y las artes de los puertorriqueños. Bueno, voy a compartir con ustedes una lectura, no es un trabajo de por sí, ¿no? académico per se, sino una lectura subjetiva que hice del libro de López Adorno,
Bueno, quiero señalar el lenguaje de este libro porque del lenguaje emana la estructura, el asunto y el vocabulario que usa el poeta para construir su universo. En Ópera Ardiente, lo primero que notamos es un lenguaje amoroso que fluye libremente hasta instalar los sujetos protagónicos en esta poesía. ¿Quiénes son estos sujetos? Son seres que encarnan una idea del amor, seres que aspiran a conquistar un erotismo que trasciende todo sentido de la realidad. Pero lo que sucede en la vida real es una cosa, entendiendo como realidad las cosas que nos acontecen a nosotros diariamente, y lo que presenta el asunto de estos poemas es otro. De ahí que la imagen poética de este lenguaje siempre tienda a ir más allá de lo que percibimos dentro del contexto de la realidad. Y ese ir más allá de lo que la misma imagen implica en estos poemas es un rasgo estilístico de la poesía de Pedro López Adorno. Su escritura está hecha de imágenes intensas, de seres cuyas relaciones amorosas están asociadas a elementos de la naturaleza, como sucede en este libro y en varios de los libros de López Adorno. En este libro también la música es un elemento que condiciona el sentido de lo que dicen estos versos. Son notables aquí los poemas en los que confluyen distintos géneros musicales, como por ejemplo la danza, la salsa, los boleros, el jazz y la ópera. El título mismo, Ópera Ardiente, es una imagen que proyecta las acciones y el movimiento físico de los personajes de esta poesía. Entre los símbolos del libro, uno de los más representativos es el mar. El mar representa un escenario donde la presencia del amor se revela plena de significaciones. Leo un verso. Tú te hundes conmigo en ese mar efímero y calado. Prosigo. El mar es, además, una fuerza que nos transmite la sensación física de esos cuerpos y nos permite percibir la relación física de esa experiencia amorosa. En un verso nos dice el poeta: en clara contienda contra el mar, nadando el uno sobre el otro. Y en otro verso: si lograran nadar el ruido y el caudal de los ojos en éxtasis, salvarían el exilio de esta sílaba. El mar ejerce una fuerza de atracción en estos cuerpos que se desplazan en un oleaje que representa, en cierto modo, un paisaje dominado por el placer. Hay que señalar que en estos poemas el cuerpo femenino existe solamente en virtud de lo que se nombra. Es la imagen inaprensible de una expresión amorosa que se derriba solamente de las palabras. Por eso el que esté buscando un cuerpo físico real no lo va a encontrar. Su forma es una invención que depende únicamente del lenguaje poético. Leo un verso que dice así: las palabras que salen de tu piel hacia no se sabe qué, dónde, cómo, encuentran coro. Y en el poema Incógnita, el hablante se cuestiona la presencia de ese ser. Leo el poema completo. Invulnerable, Simón, mis brazos, abrazándote, no sé quién eres, no sé qué eres. Nada importa si tu brisa no asume su predicción sagrada. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Cómo serás cuando ronca en ti el anfibio íntimo
de la dicha que ocultas desde tu lengua hasta tus glúteos, donde tu perfume, tu registro, tu tacto, temerario relámpago, cántaro, prometida humedad, quisiera ser yo el vendamar de hogueras que pide tu piel cuando se desborda su ensueño. Este erotismo asociado a los elementos de la naturaleza está condicionado además por la imagen del mar, que representa, pienso, la libertad y plenitud del amor. Por otro lado, la música es un elemento importante, pues contribuye también a crear la atmósfera de intimidad en que se desplazan estos cuerpos y que los acompaña en el albedrío de sus pasiones. La música es una expresión que matiza el ambiente, revela la intensidad de esos cuerpos al compás de las distintas melodías, danza, jazz, boleros. El mismo hablante nos dice, la música, piel sobre piel, es ya perversa. La próxima parte del libro, Vamp, sin duda se refiere a la mujer vampiresa, tomando todo el mito, ¿verdad?, y el folclore popular, pero no aquí como el vampiro que llega a destrozar, a chupar sangre, ¿verdad?, que transgrede la moral de la sociedad y de la religión. Bueno, toda aplicación racional para poseer plenamente la voluntad y el cuerpo del otro es lo que aquí se concibe con el pensamiento de lo que es el vamp, que lo titula en inglés vamp, vampiresa. Es un ser que está fascinado más por el sentido del cuerpo. Y en ese sentido, esta experiencia amorosa está determinada por un acto desmesurado del placer, pues todas las acciones giran en torno a un cuerpo que busca y encuentra en el placer su paraíso particular. Así, en lo profundo de sus divagaciones, la vampiresa irá siempre a la llamada del placer, y como no es un personaje real, ni los protagonistas de estos poemas lo son, no existe el tiempo para ellos, viven fuera de la realidad, lejos queda la rutina y la soledad, lejos también el pesimismo, el dolor, las luchas, que sin duda a veces afloja la voluntad y el gusto por la vida. No existe tampoco el pasado ni el futuro. El tiempo es solo el eco de una pasión que funde los cuerpos en uno solo. Lo dice muy bien el amante en el poema La voluntad de los pezones. Y termino con este poema que dice así: todo puede echarse a perder, salvo su muslo izquierdo iluminado por el aire, ayer un sol invicto, una luna sonora vuelta ahora. Sucede que podemos ser si la sustancia de la encadenación causa porfía, vengan pulposas llamas a tu vientre, con el polvo que destila el desierto. He de escuchar en las distancias los roces, sorber cuanto aullido aparezca en tus arenas. Fúgase así el tiempo, el juicio. Tú eres la avidez del insomnio, dientes sobre la voluntad de los pezones. Los dejo. Muchas gracias. Buenas noches. Primero que nada, gracias a Edwin por las palabras de presentación y por abrir el centro a hacer actividades como estas, ¿verdad?, que nos ayudan a celebrar lo que hace nuestra comunidad, lo que hacen nuestros escritores, lo que hacen nuestros estudiosos, lo que hacen los puertorriqueños y los latinos que estamos comprometidos con la actividad intelectual, cultural, artística en Nueva York y en Nueva Jersey. Yo vivo en Nueva Jersey, ¿no? Entonces, primero a Pedro la felicitación por una
una obra interesante, un libro que yo creo que es un libro que obliga a pensar otra vez, ¿verdad?, el papel del cuerpo en nuestras ceremonias, ¿verdad?, nuestros ritos y ceremonias. Y el hecho concreto, ¿verdad?, de que se inserta en una tradición que es hispana, es también una tradición de una poesía que durante mucho tiempo fue muy reprimida, pero que a la misma vez tiene una fuerza importante en nuestra tradición poética. Y entonces quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el libro. El poeta cubano José Lezama Lima, hace ya algunos 50 años o más, ¿verdad?, en una entrevista decía que la cópula es el diálogo más intenso. La cópula es el diálogo más intenso, decía Lezama, hace ya más de 50 años. Él murió en el año 76. Entonces, hay otro poeta español que vivió muchos años en México, que se llamaba Luis Cernuda. Estuvo exilado de la guerra civil española y vivió muchos años en México en el exilio, y vino a Estados Unidos y a otras partes de América Latina. Y Cernuda, quien también meditaba sobre lo que puede ser la sexualidad, ¿verdad?, decía en alguno de sus escritos que la sexualidad es una pregunta sin respuesta, ¿no? Eso yo creo que nos obliga también a meditar, una pregunta que no tiene respuesta. A estas frases célebres y agudas, punzantes, ¿verdad?, Pedro López Adorno añade una que me parece digna de citarse. Dice Pedro: toda cópula es repetición y, sin embargo, cuánto ingenio, cada trazo es un nuevo enigma. Toda cópula es repetición, repito, y sin embargo, cuánto ingenio, cada trazo es un nuevo enigma. Entonces, yo creo que por ahí se va un poco mi acercamiento al libro de Pedro, ¿no? Es un libro que es una invitación y una celebración del erotismo, ¿no? Sus poemas están llenos de carnalidad y carnosidad en el nivel simbólico, como dice David, ¿verdad?, en el nivel del lenguaje, ¿no? Hay, por otra parte, ¿verdad?, un matiz que yo creo que es más amatorio que romántico, aunque aparece en algunos momentos, ¿verdad?, las instancias de lo amoroso. Lo amatorio como el acto sexual, lo amoroso como la sexualidad en un nivel emocional también, ¿no? Y yo creo que el libro contiene ambos elementos. Está escrito con una perfecta naturalidad, ¿no? Ahí no creo que hay ninguna inhibición con respecto a lo que es el sexo ni el acto sexual, y yo creo que esto lo sitúa dentro de una tradición que es importante. Yo leo, por ejemplo, que es un libro contiguo, que es un libro que se acerca a algunas cosas que hizo el último Hugo Margenat. Hugo Margenat fue uno de los grandes poetas nuestros, puertorriqueños, que además fue un activista político y murió a muy temprana edad, 23 años tendría, en el año 56. Fue también cofundador de la FUPI, en la Universidad de Puerto Rico, ¿no? Entonces, en momentos en que había una intensa represión de todo tipo, no solamente política, ¿verdad?, los años del macartismo, pero también en lo que podía ser un poema con respecto a la sexualidad. Y Hugo abre un espacio importante en un libro de él que se llama Mundo Abierto, ¿no? Mundo Abierto. Entonces Pedro, yo creo que de algún modo se conecta, es parte de esa tradición que se abre a partir, junto con ese libro. Hay otras instancias, ¿verdad? Sabemos que Julia de Burgos, que vivió aquí, trata la sexualidad también en momentos de un modo muy sugerente, ¿verdad?
el poema de ella, El Río Grande Loíza, tiene unas alusiones sexuales que son muy atrevidas y muy fuertes para el momento, ¿verdad? Y así por el estilo hay otros poetas nuestros, Clara Leer, que tocan la sexualidad. Yo creo que el momento en que Pedro recoge el batón ya es uno donde se habla de un modo abierto sobre la sexualidad en todas sus expresiones corporales y emocionales, ¿verdad? Y de otros tipos. Entonces yo creo que eso nos ayuda a ver el trabajo del artista, del poeta, con unas grandes libertades, ¿ya? Que ya están articuladas sobre la página como palabras, como que ya trascienden la represión contra lo sexual. Yo entiendo que el libro tiene un elemento lúdico importantísimo, ¿no? Es decir, de juego. Él lo dice en algunos momentos, ¿verdad? Habla de el juego milagroso, ¿no? Y yo creo que la tradición lúdica es una tradición que viene de lejos, ¿verdad? El libro de Buen Amor, ya por ahí estaba la cuestión de la sexualidad como juego, ¿no? Como juego. Y otros textos españoles, ¿verdad? La Lozana Andaluza, ¿no? Y concretamente, pues se habla de lo sexual como un juego, ¿verdad? Como un juego importante, no como un juego trivial, como un espacio donde se puede trascender, ¿ah? La rutina a través de el placer o a través de el amor, ¿ya? O ambos, ¿no? Y yo creo que el libro de Pedro entonces participa de esa tradición y la asume de un modo muy esplendoroso, de un modo muy fuerte, muy poderoso, la cuestión lúdica, ¿no? Y hay otro aspecto que me parece importante que señalar, además de la ludicidad y además de la apertura de lo que significa una expresión abierta sobre el erotismo, ¿verdad? El hecho concreto de que sigue siendo la sexualidad un milagro, sigue siendo un enigma. No sabemos exactamente de dónde nos viene el deseo de complementarnos en la pareja o en las parejas, ¿verdad? Y no sabemos tampoco cuáles son las formas que puede asumir en el acto sexual propiamente, más allá de lo que hemos aprendido y hemos podido superar. Y yo creo que eso entonces tiene una significación particular. El sexo sigue siendo todavía esa pregunta que no tiene respuesta, ni tiene por qué tener respuesta tampoco. Me imagino que los científicos estarán buscándola, pero es interesante que entonces se asume la sexualidad como esa búsqueda por completarse sin necesidad de contestar la pregunta. El mar ejerce una fuerza de atracción en estos cuerpos que se desplazan en un oleaje que representa, en cierto modo, un paisaje dominado por el placer. Hay que señalar que en estos poemas el cuerpo femenino existe solamente en virtud de lo que se nombra. Es la imagen inaprensible de una expresión amorosa que se derriba solamente de las palabras. Por eso el que esté buscando un cuerpo físico real no lo va a encontrar. Su forma es una invención que depende únicamente del lenguaje poético. Leo un verso que dice así: las palabras que salen de tu piel hacia no se sabe qué, dónde, cómo, encuentran coro. Y en el poema Incógnita, el hablante se cuestiona la presencia de ese ser. Leo el poema completo. Invulnerable, Simón, mis brazos, abrazándote, no sé quién eres, no sé qué eres. Nada importa si tu brisa no asume su predicción sagrada. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Cómo serás cuando ronca en ti el anfibio íntimo de la dicha
que ocultas desde tu lengua hasta tus glúteos, donde tu perfume, tu registro, tu tacto, temerario relámpago, cántaro, prometida humedad, quisiera ser yo el vendamar de hogueras que pide tu piel cuando se desborda su ensueño. Este erotismo asociado a los elementos de la naturaleza está condicionado además por la imagen del mar, que representa, pienso, la libertad y plenitud del amor. Por otro lado, la música es un elemento importante, pues contribuye también a crear la atmósfera de intimidad en que se desplazan estos cuerpos y que los acompaña en el albedrío de sus pasiones. La música es una expresión que matiza el ambiente, revela la intensidad de esos cuerpos al compás de las distintas melodías, danza, jazz, boleros. El mismo hablante nos dice, la música, piel sobre piel, es ya perversa. La próxima parte del libro, Vamp, sin duda se refiere a la mujer vampiresa, tomando todo el mito, ¿verdad?, y el folclore popular, pero no aquí como el vampiro que llega a destrozar, a chupar sangre, ¿verdad?, que transgrede la moral de la sociedad y de la religión. Bueno, toda aplicación racional para poseer plenamente la voluntad y el cuerpo del otro es lo que aquí se concibe con el pensamiento de lo que es el vamp, que lo titula en inglés vamp, vampiresa. Es un ser que está fascinado más por el sentido del cuerpo. Y en ese sentido, esta experiencia amorosa está determinada por un acto desmesurado del placer, pues todas las acciones giran en torno a un cuerpo que busca y encuentra en el placer su paraíso particular. Así, en lo profundo de sus divagaciones, la vampiresa irá siempre a la llamada del placer, y como no es un personaje real, ni los protagonistas de estos poemas lo son, no existe el tiempo para ellos, viven fuera de la realidad, lejos queda la rutina y la soledad, lejos también el pesimismo, el dolor, las luchas, que sin duda a veces afloja la voluntad y el gusto por la vida. No existe tampoco el pasado ni el futuro. El tiempo es solo el eco de una pasión que funde los cuerpos en uno solo. Lo dice muy bien el amante en el poema La voluntad de los pezones. Y termino con este poema que dice así: todo puede echarse a perder, salvo su muslo izquierdo iluminado por el aire, ayer un sol invicto, una luna sonora vuelta ahora. Sucede que podemos ser si la sustancia de la encadenación causa porfía, vengan pulposas llamas a tu vientre, con el polvo que destila el desierto. He de escuchar en las distancias los roces, sorber cuanto aullido aparezca en tus arenas. Fúgase así el tiempo, el juicio. Tú eres la avidez del insomnio, dientes sobre la voluntad de los pezones. Los dejo. Muchas gracias. Buenas noches. Primero que nada, gracias a Edwin por las palabras de presentación y por abrir el centro a hacer actividades como estas, ¿verdad?, que nos ayudan a celebrar lo que hace nuestra comunidad, lo que hacen nuestros escritores, lo que hacen nuestros estudiosos, lo que hacen los puertorriqueños y los latinos que estamos comprometidos con la actividad intelectual, cultural, artística en Nueva York y en Nueva Jersey. Yo vivo en Nueva Jersey, ¿no? Entonces, primero a Pedro la felicitación por una obra interesante, un libro que yo creo que es un libro que obliga
a pensar otra vez, ¿verdad?, el papel del cuerpo en nuestras ceremonias, ¿verdad?, nuestros ritos y ceremonias. Y el hecho concreto, ¿verdad?, de que se inserta en una tradición que es hispana, es también una tradición de una poesía que durante mucho tiempo fue muy reprimida, pero que a la misma vez tiene una fuerza importante en nuestra tradición poética. Y entonces quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el libro. El poeta cubano José Lezama Lima, hace ya algunos 50 años o más, ¿verdad?, en una entrevista decía que la cópula es el diálogo más intenso. La cópula es el diálogo más intenso, decía Lezama, hace ya más de 50 años. Él murió en el año 76. Entonces, hay otro poeta español que vivió muchos años en México, que se llamaba Luis Cernuda. Estuvo exilado de la guerra civil española y vivió muchos años en México en el exilio, y vino a Estados Unidos y a otras partes de América Latina. Y Cernuda, quien también meditaba sobre lo que puede ser la sexualidad, ¿verdad?, decía en alguno de sus escritos que la sexualidad es una pregunta sin respuesta, ¿no? Eso yo creo que nos obliga también a meditar, una pregunta que no tiene respuesta. A estas frases célebres y agudas, punzantes, ¿verdad?, Pedro López Adorno añade una que me parece digna de citarse. Dice Pedro: toda cópula es repetición, y sin embargo, cuánto ingenio, cada trazo es un nuevo enigma. Toda cópula es repetición, repito, y sin embargo, cuánto ingenio, cada trazo es un nuevo enigma. Entonces, yo creo que por ahí se va un poco mi acercamiento al libro de Pedro, ¿no? Es un libro que es una invitación y una celebración del erotismo, ¿no? Sus poemas están llenos de carnalidad y carnosidad en el nivel simbólico, como dice David, ¿verdad?, en el nivel del lenguaje, ¿verdad? Hay, por otra parte, ¿verdad?, un matiz que yo creo que es más amatorio que romántico, aunque aparece en algunos momentos, ¿verdad?, las instancias de lo amoroso. Lo amatorio como el acto sexual, lo amoroso como la sexualidad en un nivel emocional también, ¿no? Y yo creo que el libro contiene ambos elementos. Está escrito con una perfecta naturalidad, ¿ah? Ahí no creo que hay ninguna inhibición con respecto a lo que es el sexo ni el acto sexual, y yo creo que esto lo sitúa dentro de una tradición que es importante. Yo leo, por ejemplo, que es un libro contiguo, que es un libro que se acerca a algunas cosas que hizo el último Hugo Margenat. Hugo Margenat fue uno de los grandes poetas nuestros, puertorriqueños, que además fue un activista político y murió a muy temprana edad, 23 años tendría, en el año 56. Fue también cofundador de la FUPI, en la Universidad de Puerto Rico, ¿no? Entonces, en momentos en que había una intensa represión de todo tipo, no solamente política, ¿verdad?, los años del macartismo, pero también en lo que podía ser un poema con respecto a la sexualidad. Y Hugo abre un espacio importante en un libro de él que se llama Mundo Abierto, ¿no? Mundo Abierto. Entonces Pedro, yo creo que de algún modo se conecta, es parte de esa tradición que se abre a partir, junto con ese libro. Hay otras instancias, ¿verdad? Sabemos que Julia de Burgos, que vivió aquí, trata la sexualidad también en momentos de un modo muy sugerente, ¿verdad?
el poema de ella, El Río Grande Loíza, tiene unas alusiones sexuales que son muy atrevidas y muy fuertes para el momento, ¿verdad? Y así por el estilo hay otros poetas nuestros, Clara Leer, que tocan la sexualidad. Yo creo que al momento en que Pedro recoge el batón, ya es uno donde se habla de un modo abierto sobre la sexualidad en todas sus expresiones corporales y emocionales, ¿verdad? Y de otros tipos. Entonces yo creo que eso nos ayuda a ver el trabajo del artista, del poeta, con unas grandes libertades, ¿ya? Que ya están articuladas sobre la página como palabras, como que ya trascienden la represión contra lo sexual. Yo entiendo que el libro tiene un elemento lúdico importantísimo, ¿no? Es decir, de juego. Él lo dice en algunos momentos, ¿verdad? Habla de el juego milagroso, ¿no? Y yo creo que la tradición lúdica es una tradición que viene de lejos, ¿verdad? El libro de Buen Amor, ya por ahí estaba la cuestión de la sexualidad como juego, ¿no? Como juego. Y otros textos, españoles, ¿verdad? La Lozana Andaluza, ¿no? Y concretamente, pues se habla de lo sexual como un juego, ¿verdad? Como un juego importante, no como un juego trivial, como un espacio donde se puede trascender, ¿ah? La rutina a través de el placer o a través de el amor, ¿ya? O ambos, ¿no? Y yo creo que el libro de Pedro entonces participa de esa tradición y la asume de un modo muy esplendoroso, de un modo muy fuerte, muy poderoso, la cuestión lúdica, ¿no? Y hay otro aspecto que me parece importante que señalar, además de la ludicidad y además de la apertura de lo que significa una expresión abierta sobre el erotismo, ¿verdad? El hecho concreto de que sigue siendo la sexualidad un milagro, sigue siendo un enigma. No sabemos exactamente de dónde nos viene el deseo de complementarnos en la pareja o en las parejas, ¿verdad? Y no sabemos tampoco cuáles son las formas que puede asumir en el acto sexual propiamente, más allá de lo que hemos aprendido y hemos podido superar. Y yo creo que eso entonces tiene una significación particular. El sexo sigue siendo todavía esa pregunta que no tiene respuesta, ni tiene por qué tener respuesta tampoco. Me imagino que los científicos estarán buscándola, pero es interesante que entonces se asume la sexualidad como esa búsqueda por completarse sin necesidad de contestar la pregunta. Yo, entre los poemas que leí del libro, hay uno que me parece interesante porque es de los que menos toca el tema de la sexualidad en un libro donde casi todos los poemas tienen que ver con el erotismo, ¿verdad? Y es un poema que se llama Claustro, y me parece interesante porque allí hay una mención de pasada de un crítico que yo creo que nos da una referencia, vamos a decir, sobre el acercamiento de Pedro a la poesía en este texto, ¿no? Se refiere a Maurice Blanchot, ¿no? Entonces, en Blanchot, que es uno de los prácticamente de los estructuralistas, ¿verdad?, de los años 60, y que abre, yo creo que la posibilidad teórica de una búsqueda de la literatura como más allá de lo físico, una metafísica de la escritura, ¿no? El libro que vendrá, por ejemplo, ¿eh? Y cosas por eso, en esa dirección. Yo creo que nos ayudan a acercarnos a esa poética de Pedro acá en el libro. Y por otra parte, creo que hay también otras referencias, alusiones que tienen que ver con la literatura que hemos vivido durante los últimos 50 años. Veo, por ejemplo,
una confluencia, no es influencia, sino hay una confluencia en uno de sus textos sobre la cuestión de la pasión sexual, ¿verdad? Voy a citarlo porque creo que es interesante. Dice: la irrefutable imperfección de la pasión cambió de rotación el mundo. O sea, repito, la irrefutable imperfección de la pasión cambió de rotación el mundo. Yo lo asocio a una cita que hace Octavio Paz en un libro que escribió en los años 70, que se llama Blanco. Y es un poema extenso donde se actualiza, se representa, se trabaja, ¿verdad?, de un modo textual lo que es el convite tántrico, ¿no?, del budismo tántrico, lo que es el rito que es místico y que es a la vez sexual, y donde hay todo un gran convite, se comen múltiples cosas en ese convite y se lleva a cabo también el acto sexual, ¿verdad? Entonces, en el texto de Paz, que sirve de epígrafe para el poema ese que se llama Blanco, dice, y la cita es de el Hevajra Tantra, y lo cita en inglés, porque yo creo que la única traducción, no creo que hubiera traducción en español para esa época, dice, through passion the world is bound, and through passion it is unbound. Que a través de la pasión es que el mundo logra conectarse, logra amarrarse, ¿no? Y es a través de la pasión por medio de la pasión que también luego se logra soltar o desligarse. Entonces yo creo que el texto de Pedro me recuerda un poco este acercamiento a la religiosidad mística, religiosa, ¿verdad?, mística sexual del budismo tántrico. De modo que no quiero extenderme mucho porque yo creo que importa escuchar la palabra del poeta. Me parece que es un libro que nos obliga de nuevo a pensar esa relación nuestra con el acto sexual como algo no solamente normal y necesario, sino como una instancia donde reafirmamos también quiénes somos y todo lo que nos falta cuando buscamos al otro, ¿no? Felicidades, Pedro. Gracias. Gracias. Bueno, qué decir después de tantas palabras, ¿verdad? Hermosas y muy perspicaces sobre el libro, tanto de parte de David como de parte de Orlando. Yo voy a compartir con ustedes más o menos como 9 de los poemas. El libro tiene 45 poemas y todos giran alrededor del tema del erotismo. Y esto fue sucediendo a lo largo de unos cuantos años de trabajo. Y entonces me propuse el proyecto de hacer un libro sobre un solo tema, ¿verdad? El tema es el erotismo, pero lo que sucede aquí es que cada uno de los poemas se convierte en una especie de variación sobre el tema. Así que podríamos llamarle, se lo he dicho a algunas amistades, 45 variaciones sobre el tema. Y van en diferentes registros, desde poemas bien carnosos, bien violentos en términos del placer sexual, hasta poemas que, como acabas de señalar, prácticamente da la impresión de que no hay ninguna sexualidad en el texto, y sin embargo yo lo considero un texto erótico, por las alusiones y por las raíces por donde van estas cosas. Por otro lado, la noción de ópera, ¿verdad?, que a mí siempre me ha fascinado. Hay un poema en el libro que alude a mi ópera favorita, Madame Butterfly, y entonces se titula Ópera Ardiente, ese texto. Así que sí, el libro está lleno de alusiones, lleno de mis lecturas, lleno de muchas cosas que uno vive o percibe o imagina, ¿verdad? Porque para escribir sobre el erotismo yo creo que también
tanto hay que vivirlo como imaginarlo, ¿verdad? Y uno goza mucho imaginándolo. Una lectura que a mí ya tarde en el libro, cuando ya tenía la mayor parte de los poemas, y que provocó el epígrafe. Hay un epígrafe en inglés en este libro y viene de Robert Browning, y hay una razón muy poderosa para que sea ese poema en particular y esos dos versos en particular. El poema se titula Fra Lippo Lippi y es un poema que hace Browning en alusión a un fraile florentino del siglo XV, del Renacimiento, que era pintor. O sea, pintor y fraile. Y entonces tiene que pintar santos y tiene que pintar, o sea, ¿cómo pinto esto? ¿Verdad? Se pregunta Fra Lippo Lippi. Lo pinto de una manera como quiero, carnal, o sea, real, naturalista, o como me piden los Medici o los otros teóricos de época, que es más que nada pintar the soul, el alma. Y entonces en ese debate, que es un debate antiquísimo, es el debate entre, o sea, ¿por qué uno escribe, verdad? ¿Cuál es el propósito? ¿Verdad? ¿Deleitar o enseñar? Entonces yo creo que todas esas cosas están también entrecruzadas en esta cita. Leo la cita. The value and significance of flesh I can't unlearn 10 minutes afterwards. Y yo creo que eso que viene casi como a mitad de este texto largo, que a mí me parece que equivocadamente mucha gente lo llama un monólogo dramático. A mí me parece que ese texto es mucho más. Así que si tienen tiempo, algún día deben leer ese texto de Browning, que provoca esto. La primera parte del libro se titula Habitación de las Delicias. Y de ahí empiezo con un poema que se titula Banquete. Llega la pareja de paso oblicuo y profundo al cucharón de la hermosura. Queda marcado para siempre el paladar. La vigilia de contemplarse en ese fuego es apetito, imán, laberinto cuando dos son uno, conmovedora salsa. Los fulgores del olfato piden mesa, manjar, ostras, jauría. Allí el caldo es cautiverio, hay hambruna antigua, la respiración se abandona a una arritmia. Alberga perfección tanta burbuja. Melaza de los cuerpos el desvelo. En esa sed hay otro Dios que el humo enjaula y nadie sabe ni quiere salir de su candela. Venecia, tu cuerpo. Yo nunca he estado en Venecia, pero me la he imaginado muchas veces. Y olvidé decir algo, torpe que soy, darle las gracias a todos los presentes por estar aquí, acompañándonos en esta lectura. Veo unos buenos amigos y amigas de muchos años aquí presentes y me gustaría decir quiénes son. Por ahí está Mirna Nieves, está Nancy Mercado, está Julio Marzán, bueno, por supuesto está Carlos Vázquez por allá, está unas ex estudiantes mías por allá atrás. Está mi esposa, mi compañera de todos estos años, Carmen, que está allá atrás. Y aquí al frente hay dos buenos mozos que son mi hijo mayor y mi segundo hijo. Pedro acá y Carlos. Así que celebrando conmigo. Bueno, Venecia, tu cuerpo. Ojalá algún día llegue a Venecia. Venecia, tu cuerpo. La inmolación de las conciencias al rozarse,
La inmolación de los vientres al rozarse no es pérdida, mucho menos desliz. Si todo fluye, la ciudad fluye impune por lo alto y por lo bajo. Nadie vive inmune. Enroscamos las lenguas en las aguas, el placer en lo que escapa. Aroma que aloja resuellos en lo inundado, y desde esa lucha, desde ese humedecido jeroglífico, todo abrazo y chupón desarma el tronco, endurece los enigmas de la orquídea. Numinosas las enlomadas dichas, se mecen y estremecen sobre el lecho, como una góndola en la noche. Un Kama Sutra. Las olas campanean el entorno, avisoran del anafre carnal el sortilegio. La pareja enmaraña la ponzoña del no sé decirte cómo fue, pero yo de ti me enamoré. Paralela a las velludas galaxias que tocan con los dientes al hundirse. Viajan esa ráfaga antigua e inédita en que el laberinto del ser es aire y es agua, el abrazo pezón mordiendo pecho. Caminan sacrílegos los desconciertos de la tierra, iluminan las cenizas de su sinrazón al encontrarse. Y por supuesto, quien no conoce a Gauguin. Hay un poema aquí que se titula Continuidad Gauguin, y es uno de esos, yo creo que hay varios poemas en el libro que tienen, deliberadamente son ambivalentes, ¿verdad? Cada lector o lectora pues podrá apreciarlo, ¿verdad? Continuidad Gauguin. Acaricias de lo pulposo el embeleso, columpias los labios y la noche sonríe. Chorro que llueve en tu frente se convierte en crema con que trazo las líneas de tu rostro en penumbra. Giro, gimo, jinete por los orificios que me entregas. Me empalmo al ver tus ninfas, vértigo y consagración de los pulgares. Giras, tu espalda, delicado país, ancla en los dientes de la ofrenda. Acomodas tu escándalo trasero en la punta de mi lengua, alargo el diluvio, tú te hundes conmigo en ese mar efímero y calado. Encumbras los glúteos, alma, toalla y voluntad a la deriva. Murmura tu garganta una miel del más allá. Mis manos, pátina de seda en tus pezones, subo a tu sombra sagrada, húmedo comulgo con el pródigo anillo del prodigio. A ver si veo aquí. Elogio. Acantiladamente sorbe espumas hasta el fondo. Prima voz, ves. Helechos al garete. Torres todopoderosas también. Risco, placer, tiniebla, la filosa magia de la voluntad yéndose a pique. No importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, regresa el aroma de los ojos en el tornado del encuentro. Toda pausa se angustia en el polvorín por venir, y no obstante apenas cuándo, cómo, la transgresión de lo perdido regresa al hallazgo de sus ascuas, como el caballo ninfómano y celeste bañado en el viento, arde siempre y tal vez y todavía, y las olas adoran su estrategia, su furia. Lengua del puede ser, cuerpo de la devoción por su mugido candela. Algo debe quedar, la cabalgata, las cabezas en su sube y baja, el nunca más con su voz de sirena arruinándolo todo, hasta el perfume del sudor de las ingles. Llora uno entonces desiertos,
las nubes, camellos esfumados. Vengan ahora el habano, el cañita, los óleos de una inimitable identidad. Comezón, aunque todos ignoren la corriente. Luz del más allá. Ictíneo orgasmo. Perdidos los exploradores, perdidas las brújulas, felices las cenizas. Vamos a ir a un poema que se titula, Kauma. Varias personas han preguntado, ¿qué quiere decir Kauma? Fiebre altísima. Kauma. Los desbalances espirituales de la época llegan al lecho. Los que se aman, guiados por la hegemonía del mar, se acuestan y apuestan tanguedias al frotarse lenguas en la ascensión, al paladearse lo blanco de los ojos. Los líquidos descienden, todo es muerte y paz y laberinto y nada es tan bien y todavía. Crece como maleza del trópico el júbilo de las ingles, se abren, peces al verlas se extravían, se muerden, pero nada duele en el confín, se precipitan. Fragmentos los sudores y salivas del encuentro, miel del capullo hacia el meollo de la pulpa. El mar ya no es el mar, fija su anzuelo donde la pulsación exige ninfas que alteren pensamiento. Los cuerpos entre hilo y delirio van hundiendo en los pómulos su arena, meditan maltratarse hasta llegar al ominoso orgasmo. De otra forma, no. Efímero lirio el porvenir. Las encías se desvelan insurrectas. Afirman que ser feliz es un fulgor, un portal hacia la nada, un vértigo o mareo en las mareas. Clavan sus desbalances en la ascensión. Esquilman los descensos. Deja leer un par de poemas de la segunda parte, Vamp. Porque los poemas de Vamp tienen como, hay como otro ritmo, hay como otra cosa. Vamos a defensa de la consumación. Defensa de la consumación. La desnudez y el agua que la anuncia. A los que aman su néctar de cenizas en las noches no le hace falta ser densos, ni complejos, ni oscuros. Solo medir esa pureza, solo abrir esa puerta donde el ruido de los ojos se encuentra con hermordible frenesí, con los anzuelos de luz de un Atlántico que sabe rozar tanta vorágine, buen entendedor de guaridas y manjares, de furias y fugas, como tocar fondo, como llegar a la médula de la razón pura sin que la muerte sea emboscada, solo peces, chasquidos y el descabellado almíbar del mar sobre sus llamas. Mano poderosa. Aquí me volví un poquito religioso, tal vez. Mano poderosa. El placer junto al paisaje de la vela. La vela es privilegio, desvelo. Vendaval que sacude su cuerpo en los océanos y surgen de la gran burbuja la imagen del amor, las dulces llamas. Chiaroscuro país, la vela alarga su piel inaugurando territorios que faltaban.
llega uno a la cima y aún las ascuas, marullos y temblor, árboles y anillos encendidos. Impune el apetito de la mano se abraza y ante el gran deseo, la efímera virtud del lenguaje burla en las hogueras del milagro, ya su muerte. Y para terminar, un poema que leí hace muchísimos años, y yo creo que Julio estaba presente, David estaba presente ese día, yo creo que Orlando, es posible. Fue la boda de Joe Pietri, que fue oficiada por Pedro. Y Pedro me pidió que leyera este poema porque ya yo se lo había leído antes. Dijo, no, lee para la ceremonia este poema que se titula Para un amor perfecto, que es una especie de, como de una oración, ¿verdad? Como una oración. Y así termina el libro. Para un amor perfecto. Contradice esta sed, amor mío, sorbiendo lo que desde el comienzo del mundo es tu rumbo. Niégate a que las ascuas dicten el destino. Rememora la plusvalía del primer remolino de latidos, de la inaugural frontera de caderas. Ocupémonos de la seducción en la bóveda del sueño. Sumámonos por entero al contagio de la felicidad, a los párpados en blanco de la música que saldrá de los vientres. Zambullámonos con urgencia hasta la médula de la razón pura. Debe quebrantarse todo, muros, abismos, órdenes, fragancias, unir, como en un colapso o desmayo, los cuatro labios de la dicha con el buril incorruptible que solo existe al vivir en ellos. Ni estrategia ni táctica enemigas podrán lidiar con las chispas de tamaño desvelo. Tú lo entiendes al dedillo, yo no ignoro el milagro. Contrarresta pues, amor mío, el chantaje de la muerte. Destila con la descalabrada red de la piel la miel que queda en mí de tu misterio. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna curiosidad o duda? No sé. De hecho, el libro está a la venta, está allá al fondo, para aquellos que quieran llevarse el libro y entretenerse, ¿verdad? Un poco más con él y familiarizarse un poco más con el libro. Sí, yo tengo que ir allá, sí, yo tengo que ir allá. Sí, dime. ¿Cuánto tiempo cogió para escribir y poner todos los poemas, organizarlo y todo en el libro? Para los que me conocen saben que por lo general mis libros toman varios años de proceso. Y eso está bien, ¿verdad? Yo no tengo prisa de escribir libros. Este tomó unos cuantos años y tomó años también para que Terranova finalmente pudiera publicarlo, ¿verdad? O sea, yo entregué ese libro en el 2005, pero después fue bueno porque entonces hicimos algunos cambios, incluyendo cambios de portadas y cosas, y yo añadí poemas. Originalmente el libro yo lo había visto como 25 poemas solamente, pero después lo que hice, puse la sección de Vamp como complemento, ¿verdad? De otros poemas que había estado escribiendo durante esa época también. Y es una época de muchos años, o sea, va en realidad desde los 90 hasta, bueno, o sea, son más de 10 años de proceso. Sí, los poemas son... Lo que pasa es que yo tiendo a escribir un libro como sobre encima de otro, ¿verdad? O sea, al mismo tiempo que estoy escribiendo unas cosas, pues empiezan otras cosas. Pero ese fue el proceso. Y tratar de hacer algún tipo de contribución, ¿verdad? Dentro de la tradición de la poesía erótica que viene desde los poetas latinos, desde Safo, los griegos, ¿verdad?
Le comentaba a David que de hecho por Terranova salió un libro recientemente que también es de poemas eróticos, que estoy loco por leer porque sé que es un estilo muy distinto, que es los poemas de Iván Silén, que él tituló Cátulo, o sea, haciendo la referencia directa al poeta latino Catulo, ¿verdad? A cual le debemos siempre algo, ¿verdad? Dentro de estos atrevimientos eróticos, ¿verdad? Así que, pero vuelvo de nuevo la lectura de Browning es interesante para ver cómo la época victoriana lidiaba con el erotismo, el cuerpo, ¿verdad? Cómo lo trataba de esconder. Y entonces como él hace continuamente en varios poemas, especialmente en Fralipo Lippi, como una denuncia de un arte que él no puede ser solamente alma, ¿verdad? Tiene que ser cuerpo, tiene que ser sustancia, porque es la vida misma. Tú sabes, ¿cómo vas a pintar un cuerpo si no lo vives, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas. Así que a mí me pareció muy apropiado los versos de Browning en ese sentido, ¿verdad? Pedro, vamos a decir, para estirar un poco el chicle. Ajá. La escritura como geografía, el cuerpo humano como geografía, la sexualidad como un paisaje, el poeta como el cartógrafo, la poesía como orgasmo. ¿Qué te suscitan esas frases? Bueno, yo creo que todo poema logrado es un orgasmo, ¿verdad? O sea, sí, todo poema logrado. El proceso mismo es un recorrido por el cuerpo, ¿verdad? Hay un libro mío muy anterior a este que se publicó en el Perú y que desafortunadamente, ¿verdad?, gravitó poco aquí en Nueva York, pero tal vez alguna gente por aquí lo tiene, País llamado Cuerpo, ¿verdad? O sea, el libro lo dice claramente, País llamado Cuerpo. Y era un recorrido por toda la isla, básicamente. Entonces, era un recorrido físico por la isla, pero también era un recorrido del amor, ¿verdad?, la pasión, etcétera, ¿verdad? La poesía, todas esas cosas van unidas. Y entonces eso es lo que sucede en textos como Ópera Ardiente, ¿verdad? La noción de viaje es fundamental para entender el cuerpo humano y entender por qué uno lo explora continuamente, ¿verdad? O sea, vuelves a lo mismo, ¿verdad? O sea, te unes a un ser humano, por ejemplo, un ser humano con quien hayas vivido muchos años, y entonces, pero ¿cuánto ingenio? Y cuánto ingenio, cuánto enigma y cuánto ingenio. Pero también la poesía es eso, ¿verdad? O sea, ¿por qué seguimos escribiendo poesía, verdad? O sea, no es un mero acto o sea, no es un ejercicio, ¿verdad? Es mucho más. Y entonces parece repetición algunas cosas, pero no lo son, ¿verdad? Hay todas esas sutilezas y esas cosas que van dándote, ¿verdad? Nuevos registros, ¿verdad? Entonces se puede hablar de variaciones, ¿verdad? Como los pintores hablan de variaciones. Que todas son distintas, ¿verdad? Y todas son fundamentales.